lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Miedos Nocturnos, un camino sin retorno hacia el mundo de lo desconocido. Repito, muy buenas noches, les damos la bienvenida y por les damos también me refiero a Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy contento, muy emocionado de estar aquí contigo, de estar de vuelta en esta mesa para poder platicar contigo, para poder discutir estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos fascinan y pues, bueno, por supuesto a la gente que nos ve y nos sigue, que también están al pendiente para conocer más y más y más allá de lo que las sombras tratan de ocultar y que no siempre se pueden ocultar. Y por otro lado, muy intrigado por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues bien lo dijiste, estamos retornando en el proyecto y pasaron un montón de cosas en este mes en donde hubo una pequeña ausencia. Sin embargo, creo que el tema del día de hoy va a englobar todo lo que ha pasado y lo mejor es que es atemporal, por el contexto y por los temas. Pero de lo que vamos a hablar el día de hoy fue atemporal y le dio la razón incluso después de la muerte. Esos temas me gustan tocarlos mucho porque tiene todo lo que me fascina y espero que a ti también. Tiene el mundo de la ciencia ficción, tiene el mundo del cine, de la realidad y de las sectas. El día de hoy vamos a hablar el día en que silenciaron al director de cine Stanley Kubrick. No sé qué tanto sabes de este director o si te has aventurado a ver alguna de sus películas. De Stanley, no sé si haya visto alguna, yo creo que por ahí sí, porque bueno, al igual que tú soy un consumidor fanático del cine, bueno, de las películas, y creo que el hecho de que esté englobado con más de un tema, como tú lo dices, lo hace mucho más llamativo, ¿no? Digo, para ser honesto, es muy poco lo que conozco sobre Stanley Kubrick, pero creo que con esta este pequeño spoiler que nos estás dando, ya me estás aventurando a tener mucho interés sobre él y para poder conocerlo, y espero que la gente también se involucre junto con nosotros para poder entender cómo es que llegaron a silenciarlo y por qué llegaron a silenciarlo. Bien, Ricardo, para tu comentario te quiero hacer una pequeña introducción, más o menos para que entiendas el contexto de hacia dónde vamos, ¿te parece? Perfecto. Hay películas que terminan cuando aparecen los créditos, pero existen otras que continúan viviendo mucho después de que la pantalla se oscurece. Películas que parecen guardadas secretos, como si detrás de cada escena hubiera algo que no debía mostrarse del todo, algo que el espectador percibe aunque no puede explicarlo. En 1999 llegó a los cines una película que desde el primer momento estuvo rodeada de misterio, no solo por su historia, sino por todo lo que ocurría a su alrededor. La dirigió uno de los cineastas más obsesivos y enigmáticos de la historia del cine, Stanley Kubrick. La película se llamaba Ojos Bien Cerrados y hablaba de algo que rara vez se muestra en público: rituales secretos, máscaras, sociedades elitistas y una élite poderosa que se reúne lejos de la mirada del mundo. Pero lo más inquietante no fue la historia que contaba la película. Lo verdaderamente inquietante fue lo que ocurrió después. Kubrick murió apenas unos días después de terminarla. Algunas escenas desaparecieron, y desde entonces muchos se preguntan si esta película fue simplemente una obra de ficción, o si en realidad era una mirada incómoda hacia algo que sucede en la realidad. Bien, Ricardo, después de esta ligera introducción, incluso me atrevo a decir resumen de lo que hablaremos el día de hoy, tal vez para la persona que desconozca del tema es que tiene que ver un director de cine con un misterio o algo que va más allá incluso de nuestra percepción, sino que, como te lo estoy explicando, el tema de la secta siempre ha sido un tema delicado y si bien no es la primera ni la última vez que en el cine vamos a ver este tipo de temática plasmada por, digamos, cómo era Stanley Kubrick, le da un detalle, un plus para que se cree todo esto. Y como te lo digo, han pasado tantas cosas en este mes que inclusive esta película fue atemporal, mostrando algo que estaba delante de nuestros ojos, pero como dice la película, ojos bien cerrados. Caray, creo que ya con esto me acabas de poner un poquito más, no sé, en una sensación extraña de querer conocer a perfección la historia. Tú mismo acabas de mencionar, pues es una coincidencia muy extraña, ¿no? Porque a pesar de que es atemporal, pues, no es tan atemporal como quisiéramos verlo, ¿no?
El hecho de que los rituales, las sectas sea tan complicado de tocar y delicado, o sea, es un tema delicado de tocar no solamente por las creencias religiosas de la gente, ¿no? Creo que es muy independiente de eso, sino por todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Que muchas sectas no se han podido terminar de entender y descubrir al 100%, ¿no? Inclusive hoy en día hay muchas que son religiones todavía, ¿no? Y que la gente, bien o mal, piensa que no, o sea, que todo es una religión que está avalada legalmente, ¿no? Porque pues, todas las religiones tienen que ser avaladas, ¿no? Pero dejando de leer eso y metiéndome con Stanley, qué inquietante, ¿no? O sea, que terminando, o bueno, recién que termina de grabar y todo esto, él mismo ya no esté en este plano terrenal, sí te habla de que hay algo mucho más extraño detrás, ¿no? Muchas veces lo tratamos de atribuir al hecho de las películas, ¿no? Creo que hemos tenido muchos ejemplos como El Exorcista, las mismas películas del Conjuro. Entonces tratas de tener un contexto detrás, de decir, es que pasan cosas extrañas o paranormales, pero creo que aquí no tiene nada que ver con lo paranormal en apariencia, por lo que me acabas de explicar, y simplemente porque, lo vuelvo a repetir, es un tema muy delicado y mucha gente le incomoda que se toquen estos temas porque hay más de uno que podría quedar exhibido dentro del mundo de la farándula, de los famosos, inclusive de políticos y otros tipos de personas con mucho poder. Entonces creo que desde ahí podemos partir por qué se vuelve tan inquietante y por qué se vuelve tan llamativo el hecho de que por su propio título, que lo acabamos de mencionar, se silenciara a un personaje y a un cineasta tan obsesivo como este. Pero antes de pasar a su muerte, Ricardo, me encantaría compartirte un poco de la historia de Stanley Kubrick para que entendamos la figura que fue en su momento y por qué también esta teoría justamente encaja perfectamente con él. Adelante, amigo. Stanley Kubrick nació en Nueva York en 1928. Desde muy joven mostró una curiosidad intensa por entender cómo funcionaba el mundo. No era un estudiante particularmente brillante, pero tenía algo que pocos poseen: una obsesión casi enfermiza por observar. Antes de ser cineasta, fue fotógrafo para la revista Look. Pasaba horas analizando la luz, la composición, los gestos humanos. Esa manera de mirar al mundo se convirtió en la base de su cine. Con el tiempo dirigiría algunas de las películas más influyentes de la historia: 2001, Odisea en el espacio, La naranja mecánica, El resplandor y Full Metal Jacket. Cada uno exploraba un aspecto oscuro de la humanidad: la violencia, la guerra, el poder, la locura. Kubrick era conocido por su perfeccionismo extremo. Podía repetir una escena decenas de veces hasta lograr exactamente la emoción que buscaba. Analizaba cada objeto del escenario, cada luz, cada movimiento de cámara. Para Kubrick, nada en una película debía ser casual. Ese nivel de detalle hizo que muchas personas comenzaran a preguntarse si también estaba escondiendo mensajes en sus películas, y así comenzaron a aparecer teorías conspirativas. Una de las más famosas afirmaba que Kubrick había sido el encargado de filmar el supuesto alucinaje falso de Apolo 11 en un estudio secreto. Otro sugería que The Shining o El Resplandor era en realidad una confesión simbólica sobre ese supuesto engaño. Aunque estas teorías nunca han sido comprobadas, lo cierto es que Kubrick disfrutaba creando obras que generaban preguntas. Sus películas nunca ofrecían respuestas simples, y quizás por eso su última obra terminó convirtiéndose en una de las más perturbadoras de todas. Bien, Ricardo, para poder comenzar, creo que la pregunta base aquí es: ¿cómo es que Stanley Kubrick se pudo enlazar directamente con el alucinaje falso del Apolo 11? Hay un dato curioso en la película de 2001 de Odisea en el espacio. La película salió, me parece, en el 68, y la película y el alucinaje fue en el 69. Ah, claro. Entonces, la película de 2001 Odisea en el espacio tenía efectos especiales. Vaya, te la creías con solo ver la película. Entonces, con este antecedente de Stanley Kubrick, es el único que conocemos de esta rama que ha provocado esa sensación en la gente. Y, obviamente, recordemos el suceso histórico. Estaban básicamente en una carrera espacial, en una carrera lunar contra Rusia. Entonces Estados Unidos, por mantener todavía ese poder tecnológico en el mundo, no debía de fallar. Entonces, para tener, digamos, una copia o una seguridad,
llamaron a Stanley Kubrick, es lo que dice la teoría, para poder hacer un en vivo en paralelo o ya tenerlo grabado, el alucinaje. Pero teniendo en cuenta el trabajo que hizo en Odisea en el espacio, con todo lo que vio, cómo era la poca luz que hay en el espacio, pues que en teoría no hay, pero coincidir con eso, entonces cuando ves algunos detalles que dices la bandera, las pisadas, la tierra, muchas personas lo tomaron en cuenta y bueno, así es como Stanley Kubrick fue finalmente enlazado con la NASA en parte de la gente y creando esta teoría conspirativa de que Stanley Kubrick había sido la persona encargada de que este alucinaje fuera visto como real. ¿Sabes qué me llama la atención completamente? Y es algo que tienes mucha razón. Esta parte de la teoría conspirativa tiene mucha razón de ser también en muchos aspectos. Digo, hay que tomar en cuenta también qué año fue, ¿no? Tú lo acabas de decir, fue en el 69, en el 68 se estrena Odisea en el espacio, pero hay varios detalles dentro de la propia filmación que se muestra que ya en este momento, porque en ese no se podía dar como sentado, claro. ¿no? Se tomaba como parte de que sí fue realidad, ¿no? Más que nada por esta parte del orgullo estadounidense, ¿no? Que es, pues somos los poderosos, somos los dueños del mundo prácticamente, ¿no? Somos la potencia mundial más fuerte, ¿no? Recordad que la Guerra Fría fue un suceso muy extraño para la humanidad en ese aspecto, porque ya lo hemos llegado a tocar acá en algún momento. Ha habido también experimentos detrás de todo esto dentro de la Guerra Fría que igual por sí solos son escabrosísimos, ¿no? No tiene mucho que hablamos de los archivos secretos de Estados Unidos, ¿no? De algunas cosas, algunos experimentos que se fueron sacando que fueron en humanos, ¿no? O sea, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, también en su caso de la Guerra Fría, ¿no? Y por esta parte de la carrera tecnológica y espacial, si te das cuenta de que podría haber sido cierto. Hay detalles ahí dentro de la filmación. Yo creo que el más importante es el de la bandera. El de la bandera es el más importante. ¿Por qué lo digo? Hay muchas consonantes dentro de todo esto que mucha gente no se explica, ¿no? A pesar de que la NASA ha invertido, bueno, no la NASA directamente, el gobierno de Estados Unidos ha invertido millones y millones de dólares en tecnología espacial, bueno, aeronáutica. Si te das cuenta de que el factor de la bandera es el más preocupante porque se ondeó y se supone que estás en un lugar que, a pesar de que tiene una atmósfera, porque la luna tiene una atmósfera por sí misma, no es tan fuerte como para que pueda tener aire. Justamente. Sí, no, o sea, tiene una gravedad que te hace mantenerte ahí, pero no es lo suficientemente fuerte como para que puedas pueda existir una corriente de aire, ¿no? Ese es el detalle, yo creo que más importante, ¿no? Porque lo de las huellas y todo eso, en algún punto, yo escuchando a algún científico explicaba, decía, ok, ahora sí ya visitamos la luna, porque ahora sí ya hay muestras completamente de que ya se hizo. Y se supone que si aterrizas al mismo punto y como no hay una gravedad y una corriente de aire, tendría que conservarse las huellas que estaban, ¿no? No se tendrían que erosionar, o a lo mejor sí, pero con un paso muy determinado del tiempo. Pero probablemente tendrías que encontrar tanto la bandera como algún vestigio, algún punto hasta que se volvió una herramienta, ¿no? Y el otro punto es la comunicación. La comunicación, porque viene sostenido de una manguera para que te pudiera proporcionar oxígeno en ese entonces, ¿no? No es como los trajes espaciales que hoy conocemos, que a lo mejor en algún punto pueden ser autosuficientes por un tiempo determinado, ¿no? Ante una crisis, ¿no? Y en este momento no, todo era conectado. O sea, dices, ok, todo lo llevas mediante cables, pero y la transmisión, a pesar de que estaban los satélites, dices, creo que la transmisión queda mucho... Todavía era muy pobre para ese entonces. Exactamente, sí. O sea, como para llegar a ese nivel de tecnología que hoy tenemos, sí te das cuenta de que dices, como que no queda muy claro que la transmisión hubiera sido tan eficaz, porque aparte la luna tendría que haber estado en un momento precisamente para que la luna estuviera alineado con los satélites para hacer la transmisión a Estados Unidos y de ahí se pudiera esparcir para el mundo, ¿no? Y por cierta cantidad de tiempo, tengo entendido, ¿no? Exactamente, sí, porque era muy limitado, ¿no? Porque al momento de que si la gente no entiende todavía mucho cómo funciona la rotación de la luna hace lo mismo que nosotros, que la Tierra hace con el Sol, ¿no? Entonces va girando alrededor de la Tierra, y es un muy poquito tiempo el que tienes para poder hacer una transmisión exacta y precisa hacia una antena, ¿no? Entonces ahí es donde te queda la otra duda. Y yo creo que el principal, y para mí, es el sistema poético que le manejaron. Lo que dijo se me olvida el nombre del primer astronauta que pisó la luna. Pero sí coincido contigo, siento que fue una estrategia de marketing masiva para, obviamente,
puedes intentar... La emoción no se planea, es a lo que vamos, ¿no? Pero creo que en esta ocasión se puede manipular con una sola frase. Sí, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y el romanticismo puro está ahí. Entonces, si te das cuenta que pudo haber venido por un cineasta, se queda ahí. Si fue tan lío, ¿no? Pero, y tú lo acabas de mencionar, algo muy importante, los efectos especiales para la época, para que digas, sí, parece que están en la luna, no es cosa menor, ¿eh? O sea, también hay detalles que te hacen pensar de que sí puede ser cierto, ¿no? Y me sorprende, o sea, y ahorita ya abarcando, saliéndonos tantito de la teoría, que sí he visto películas, El Resplandor, La Naranja Mecánica, que son películas de culto, ¿eh? Sí, son películas que la memoria colectiva ha tenido y va a tener presente hasta el fin de la humanidad. Sí, la verdad, y ahí hay escenas muy complicadas y muy complejas. Del Resplandor, pues yo creo que la que más conocemos, ¿no? O sea, esta parte del bullicio que te da no sé cómo llamarlo, pero te genera una ansiedad de ver tantas imágenes tan perturbadoras. O sea, pon tú que a lo mejor en este momento ya no son tan grotescas, pero en una generación en estos años sí es como de... Ay, no, creo que sigue permaneciendo eso. Mira, acabas de tocar un buen tema. Es un dato adicional más al tema. Lo mencioné con la historia o el origen de Stanley Kubrick, podríamos decirlo de esta manera, que era muy perfeccionista con sus tomas. A la actriz que pues, básicamente fue la protagonista en El Resplandor, la hizo repetir una escena como unas 200 veces hasta que ella se desesperó, y en propias palabras de la actriz tuvo efectos negativos en su mente y también en la forma de ver al cine. Incluso hubo un pequeño alejamiento de la industria y lamentablemente su vida después de no fue tan buena. Muchas personas sí tenían esta curiosidad de trabajar con Stanley Kubrick, pero también sabían el riesgo que podría tener, y de hecho en Ojos Bien Cerrados, que lo vamos a tocar más adelante, también lo tuvo. Okay. Era una persona perfeccionista, pero dentro de ese perfeccionismo también había un conflicto. Ok, no, y no me imagino qué complicado sería trabajar con un director así, ¿no? Y eso es a lo que voy, el perfeccionismo. Ahora no me imagino en el 68, Odisea en el espacio, intentar recrear lo mejor posible la idea de lo que hay allá afuera de la Tierra, y que eso haya convencido a ciertos inversionistas americanos para poder ganar una guerra. Y bueno, salió este proyecto o esta teoría que pues bueno hasta la fecha sigue manteniendo este nivel de conciencia en una conversación que puede disparar incluso a más temas. Sí, es que te puede llevar un poquito más allá de lo visible, ¿no? De lo que piensas que puede ser visible, te puede llevar un poquito más atrás del contexto, ¿no? Que una guerra armamentista, tecnológica, era muy fuerte entre dos potencias y que no estaría tan así a final de cuentas. Y para concluir este apartado, no suena tan descabellado que de verdad, como tú lo dices, un grupo de inversionistas junto con el gobierno de Estados Unidos dijeran vamos a hacerlo realidad simplemente para demostrar el nivel de potencia que somos. Pues bien, Ricardo, pasando ahora del alucinaje, vamos a aterrizar en el planeta Tierra para continuar con Ojos Bien Cerrados y toda la teoría conspirativa que hay detrás de esta película. Perfecto. Cuando Ojos Bien Cerrados se estrenó en 1999, muchos espectadores salieron del cine con una sensación pues un poquito extraña, como si hubieran visto algo que no terminaban de comprender. Un poquito de contexto, la historia sigue un médico interpretado por Tom Cruise que, después de una conversación incómoda con su esposa Nicole Kidman, comienza una noche de exploración que lo conduce a un lugar inesperado. Una reunión secreta organizada por una sociedad misteriosa. Lo que encuentra allí es una de las escenas más inquietantes del cine moderno. Un palacio iluminado con velas, hombres vestidos con capas oscuras, mujeres usando máscaras venecianas. Una ceremonia silenciosa que mezcla sexualidad, poder y jerarquía. Kubrick filmó esa escena con una precisión casi ritual. Nada parece improvisado. Las posiciones, los movimientos, la música que suena de fondo, todo transmite la sensación de que estamos presenciando algo antiguo, algo prohibido. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse si Kubrick estaba simplemente creando una ficción o si estaba mostrando algo que realmente existe. Para poder comprender también el nivel de ritualismo que tiene esta escena, ¿te acuerdas que hace unos meses tocamos una fiesta que fue hecha por la familia de los Rothschild? La escena
donde se graba esta película es en una de las propiedades de esa familia. Ahora bien, tenemos el tema de las máscaras y varios significados. Como te lo había comentado, Stanley Kubrick es muy perfeccionista y cualquier toma o lo que había de fondo no estaba por coincidencia, era algo que él planeaba exactamente. Cuando tengas oportunidad de ver la película te vas a dar cuenta de estas cosas, y para las personas que no lo han visto, pues un pequeño spoiler y a la vez no. ¿Por qué? La película ocurre en Navidad. Ok. Entonces eso contrasta en primer lugar con todo lo que ocurre dentro de la trama. Pero siempre que hay peligro, casualmente el árbol de Navidad siempre está presente. El color rojo siempre está presente. ¿Y por qué menciono lo de Navidad? Porque hay algunos símbolos que hacen las propias luces o los propios canales de estas luces de Navidad, diciendo que esta es una película sectaria. Y casualmente está en momentos en donde todavía no se sabe, pero estos signos te hacen un spoiler de esto es importante para el futuro, para lo que va a venir dentro de la película. El tema de las máscaras, por ejemplo, cuando Tom Cruise va a ese lugar, obviamente por puro morbo, por saber, por lo que había dicho su esposa, su disfraz es muy angelical, mientras que el de nosotros es muy perturbador, muy surrealista, teniendo en cuenta de que nosotros ya llevamos un rato aquí, tú eres el que está primerizo. Y también hay un significado de un arco iris, que obviamente es el inicio y el final, y obviamente los colores también van apagándose poco a poco, pero es como el inicio del arco iris de lo estás encontrando, pero al final también puede ser un misterio. Entonces la película tiene varios de estos temas, pero el que se me hace más interesante es el estudio de Kubrick por el tema de las sectas. Se tiene entendido un poco que a Stanley Kubrick le gustaba estudiar todo este tema de lo misterioso, o en este caso de lo desconocido, y lo intentaba mostrar en sus películas de alguna u otra forma, justamente para crear este misticismo. Pero realmente estos detalles hacen saber de, vaya, creo que sabías incluso de más, que es lo que hace que Ojos Bien Cerrados incluso se quede en la memoria colectiva. Con este tipo de detalles que nos estás mencionando, creo que me estoy quedando hasta cierto punto un poco perplejo de esta situación de los detalles. Me voy a dar la oportunidad para verla, para que pueda tener un punto de discusión un poco más ávido. Pero tú acabas de mencionar algo bien importante, que creo que es eso, ¿no? De que, o sea, no solamente es que los estudiara, yo creo que hasta a lo mejor podía haber estado sumergido dentro de un momento o un tiempo en alguna de estas, ¿no? No sé por qué me recuerda mucho, así como lo mencionas de primera mano, al Ku Klux Klan. Me recuerda un poco a ese sentimiento, ¿no? Que generaba la propia ese culto, ¿no? Pero la parte de estos temas que a lo mejor hoy ya conocemos mejor, hoy ya la gente ya sabe cómo es una secta, cómo funciona una secta, qué es lo que hacían dentro de estas sectas, porque todas tienen como la misma consonancia, ¿no? Rituales muy extraños, o sea, todo porque muchos dicen es que es satanismo. En algunos casos no todos son satanismo, ¿no? O sea, son rituales demasiado complejos de comprender para la humanidad, ¿no? Pero otros sí, como en este caso, pues sí son así, ¿no? Esta mezcla de contrastes de, bueno, estamos en Navidad, pero se puede dar también en estos momentos, ¿no? O sea, estamos en fechas de que supone que son de paz, de celebración, y hay un contraste de que pues encuentras un lugar, en este caso el personaje de Tom Cruise, de aquí realmente no pasan cosas navideñas como las conoces, ¿no? Esta connotación del el oscurantismo, lo misterioso y aparte de la sexualidad, pues te habla perfectamente. Entiendo, vuelvo a decirlo, hoy en día entendemos que es secta, ¿sale? No solamente es un culto, es una secta completamente, ¿no? Donde el líder es un depravado completamente, ¿no? Es algo que entendemos perfectamente, ¿no? Yo creo que el principal aspecto que podríamos rescatar de todo esto es este perfeccionismo, y como tú mismo lo dices, que tanto conocía como para que haya sido totalmente, pues, dentro de todo un escándalo, ¿no? Un escándalo, una película de ese estilo, más que nada para la época. Digo, a pesar de que ya se manejaban más temas de este tipo, de terror y todo eso, pero todo quedaba en la ficción, ¿no? De algún modo, o dentro de casos que pudieran ser un poquito más conocidos, más comunes, pero
En el caso de Ojos Bien Cerrados, creo que no es así el tema. O sea, eran temas que eran muy tabú para la época. Estamos hablando a finales del siglo pasado. Y a final del día, y del milenio aparte. Y donde todavía la religión tenía un poder supermasivo sobre la gente y la sociedad, como para entender que pudiera haber gente que realmente no estaba enfocándose a los niveles de Dios que conocemos nosotros, ¿no? De manera cultural, sea la sociedad que sea el país que sea. Entonces, no sé, yo creo que también la gente, si quedó igual de intrigada que yo, lo va a hacer y se va a meter a ver la película. Pero creo que cada detalle, como tú lo mencionas, a pesar de, no solamente cuenta, sino que la historia te la termina de explicar por qué llegamos a este punto, ¿no? O sea, dentro de toda la luz que hay una sombra que se está ocultando sin que nosotros lo notemos y que puede ser descubierta en cualquier momento. Bien, Ricardo, ese es el punto al que quería llegar y te doy las gracias por haberlo tocado de esa manera, porque como te lo había comentado al principio, de igual forma, esta película pues es atemporal, justamente, repito, por todo lo que ha ocurrido en este mes, y quisiera explicarte por qué se siente atemporal y por qué incluso casi un documental. Ok. Durante años, Ojos Bien Cerrados fue considerada simplemente una película extraña sobre deseo y celos, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir comparaciones inquietantes, especialmente y actualmente después de que se hicieran públicos documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de liderar una red de abuso sexual vinculada a figuras extremadamente poderosas. Los documentos revelaban algo que muchos ya sospechaban, que algunas personas con enormes recursos y poder operaban dentro de círculos cerrados donde las reglas del mundo exterior parecían no aplicar. Para algunos observadores, las similitudes con la película de Kubrick resultaban inquietantes. En Ojos Bien Cerrados, las personas que participaban en los rituales secretos no son criminales comunes. Son individuos ricos, influyentes, perfectamente integrados en la sociedad. Doctores, empresarios, políticos, personas que durante el día parecen completamente normales. Y como también te lo había comentado, no es la primera ni última vez que este tipo de temática se va a explorar en el mundo de las películas y el de las series y en general en la cultura. Pero sí, suena muy atemporal porque, digo, más adelante también vamos a tocar el tema de Tom Cruise con tú, ya sabes qué. Pero sí, se me hace muy curioso cómo la película sirve con esos elementos poderosos para después saber que, vaya, no suena, como tú lo dices, tanto a ficción, sino que es meramente real. No solamente el caso de Jeffrey Epstein, que últimamente han salido más documentos, más correos y tampoco suena tan diferente, y al final también vamos a enlazar todos esos temas, pero también me recuerda mucho al tema de la farándula exclusivamente, de que Hollywood sí, también tiene cierto poder. Y no te acuerdas que también hace unos ayeres se hablaba mucho de lo que ocurrían en las fiestas de este rapero de P. Diddy, que igualmente eran más o menos con la misma temática, de una temática sectaria, sí, y que también muy pequeño. Entonces, tú lo acabas de mencionar igual, es un tema que antes no se tenía mucha información, hoy en día afortunadamente la hay, pero eso no nos niega que siempre han existido y cualquier persona que veas en la calle puede estar incluida en una de ellas. Exactamente, y creo que ahorita que mencionaste a Jeffrey Epstein, no tiene mucho que... Y realmente no tiene mucho, tiene muy poco, al tener fácil un mes, que mirando hacia atrás tocamos el tema de Jeffrey Epstein, estábamos platicando sobre él, y te das cuenta de que la excentricidad de este personaje era muy fuerte, ¿no? Era una persona narcisista, era una persona con complejo de Dios. Digo, desde ya tener una isla, ¿no? Sí, justamente. Pero yo me acuerdo, igual el de este rapero, yo me acuerdo que también se hizo un escándalo porque un periodista, si no mal recuerdo, se involucró en una de estas fiestas de este rapero y fue el que documentó que había... Bueno, que era una secta, ¿no? Claro. Que había comportamientos sectarios. En el caso de Jeffrey, no suena tan descabellado que podía haber estado involucrado Stanley, porque pues al final del día todavía la bomba no había explotado. Hay que recordar que la bomba de Jeffrey Epstein explotó en 2008 y se rescató hasta 2018, que fue donde lo atraparon, y en ese mismo año fue que falleció. Entonces,
Digo, si yo personalmente, si quieren conocer la historia de Jeffrey Epstein, pueden darse una vuelta por ese episodio de Mirando hacia atrás, porque ahí te explica exactamente esto. Todo lo que tú acabas de mencionar de la película está explicadísimo así en la historia de Jeffrey Epstein. Una persona con poder, con riqueza, con un complejo de Dios, manejó una red de trata, ¿no? Pero dentro de toda esta red de trata también había una parte de secta. Era una red demasiado compleja, y que pudiera estar Stan Lee, como tú lo acabas de mencionar, no suena tan descabellado como para poder llevarlo a la realidad. A lo mejor no solamente por el hecho de la influencia de que pudiera tener Jeffrey dentro de las personas, porque sí era una persona muy influyente, a pesar de todo era una persona muy influyente, y que este miedo de que ya revelaron la parte de lo que podría estar haciendo Jeffrey Epstein en su momento, o como, inclusive como tú lo dices, con el lugar de estos personajes que hacían fiestas bien excéntricas, que justamente ahí han hecho una escena, te habla de que dentro de teoría, porque hasta ahorita no puedo definirlo completamente, pero sí había una muy buena razón para poder mandarlo a callar, ¿no? Con una película que rompía todos los paradigmas hasta ese momento, y que abría una ventana o una cloaca de algo que estaba muy, pero muy sumergido en las profundidades, porque eran sociedades secretas donde no cualquiera podía entrar. Y acabas de dar un punto también muy importante, que es el que quiero explicar de... Stanley Kubrick, si bien tenía un estudio casi completo y enigmático de lo que eran las sectas, cómo es que sabía incluso de más, hablando desde la teoría, es algo que te quisiera explicar, incluso algo que él mismo tuvo que escapar. Ok. A partir de esas coincidencias comenzaron a surgir teorías más oscuras. Algunas, justamente, afirmaban que Kubrick había tenido contacto indirecto con círculos aristocráticos europeos mientras investigaba proyectos cinematográficos en los años 60. Según esas teorías, el director había escuchado relatos sobre rituales privados organizados por miembros de la élite económica, historias que, supuestamente, habrían inspirado a la escena central de Ojos Bien Cerrados. No existe evidencia que confirme estas afirmaciones, pero quienes creen en esta teoría sostienen que Kubrick utilizó el cine como una forma de denunciar discretamente aquello que no podía decir abiertamente. Otra de las teorías más persistentes dice que Kubrick conocía muy de cerca la existencia de ciertas sociedades elitistas. Algunos investigadores afirman que durante los años 60, Kubrick habría sido invitado a este tipo de sociedades secretas, y repito, al saber de qué se trataba realmente, utilizó el cine como protesta para que la sociedad despertara. Bien, vamos a poner también un poquito más de contexto y lo que la teoría que ya te acabo de explicar tenga más peso. Digo el tema de Europa, porque si bien Stanley Kubrick nació en Estados Unidos, y de hecho Ojos Bien Cerrados se centra en las calles de Nueva York, pero, se dice que una vez que Stanley Kubrick tuvo ese contacto directo con estas élites, con estas sectas, se espantó tanto o no estuvo tan de acuerdo de lo que hacían dentro de, que tuvo que huir de Estados Unidos para poder vivir en Inglaterra. Y nunca volvió a Estados Unidos hasta Ojos Bien Cerrados, que casualmente es cuando muere. Entonces, ese tipo de teorías es lo que le ponen aún más peso a esta historia, porque en las palabras de Kubrick, el pretexto dentro de la teoría es que se mudó de Estados Unidos a Inglaterra por un estudio de cine que podría hacer mejores películas con él. Pero la teoría, insisto, se dice que escapó porque vio algo que no debería, y como te lo comenté al final, utilizó el cine a su manera y con tantos detalles como forma de protesta a lo que no estaba de acuerdo. No me suena para nada imposible que pudiera ser de esa forma, como lo acabas de explicar dentro de esta teoría. Digo, al final de cuentas, si él da una razón para poder determinar que se quería ir, lo podía hacer, ¿no? Pero creo que en ese aspecto sí se nota, o sea, sí se nota que... Es que no suena loco el hecho de que se haya ido porque vio estas cosas y sabía que si hablaba lo iban a mandar a silenciar. Que se fuera a ocultar un rato y regresar después a su tierra natal para poder hacer una filmación de este estilo, lógicamente en Hollywood, de todo lo que implica, las producciones y todo eso, y aparte pues el renombre que ya tenía,
te habla perfectamente de que si ella se quiso aventurar fue para contar una verdadera historia ya más documentada. No sé cómo lo veas tú, pero en mi impresión se siente que a pesar de que ya sabía todo, quería tener las ideas bien claras para saber cómo detallarlo, cómo poder expresarlo y cómo poder determinarlo, ¿no? No te quede la menor duda de que dentro de eso, inclusive hasta en Europa, pudo haber encontrado otras sectas, ¿eh? Sí, imagínate, la fiesta de los Rothschild, la idea no surgió tampoco de la nada, ¿no? Uh-huh. Fue en el 72, me parece, y la película fue en los 90, no hay mucha diferencia, más estudio y luego una de las propiedades de esta familia. Que mucha coincidencia, ¿no? Es lo que te voy a decir, como que suena mucha casualidad que haya sido justamente ahí, ¿no? La fiesta de los Rothschild, que realmente, o sea, si te pones a pensarlo de manera determinada, te darías cuenta de que el hecho de que ponga tantos escenarios que a lo mejor en ese momento no eran tan conocidos, ¿no? O no se sabía el trasfondo del excentricismo, directamente más con los Rothschild, ¿no? Creo que ya te da un auge o una pequeña aura de por dónde va la cosa. O sea, si no fue casualidad hacer una escena en ese lugar, ¿por qué lo demás sería casualidad? ¿No? ¿Por qué lo demás tendría que ser algo que estoy inventando en mi imaginación? No, son años de estudio, son años de investigación, o son años tal vez de anécdotas, historias personales. No, y aparte esta carrera por empezar a conocer o desconocer, porque también puede ser eso, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de cada secta y qué puede encontrar de similar y que estos elementos los congregues en una sola, ¿no? Que pudiera ser un modo de protesta. Yo lo veo más como que la gente pudiera conocer que había cosas claro, que no se conocían, ¿no? O sea, que había congregaciones de personas estúpidamente ricas haciendo cosas que a lo mejor moralmente no son correctas, ¿no? Practicando rituales, haciendo todo tipo de cuestiones que comprometen mucho no sé cómo llamarlo, pero sí, la humanidad, el sentimiento de ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí estamos partiendo para poder encontrar ya a lo mejor una sintaxis de por qué llegó a este punto, ¿no? Y yo puedo decírtelo así de vivo pensamiento. Creo que no solamente es el tema de las sectas, sino a quienes estás exhibiendo dentro de esas sectas, ¿no? Estás exhibiendo a la gente de élite. Tú lo acabas de decir, sociedades elitistas. O sea, no te estás metiendo, por ejemplo, con una secta que fue un líder y sí se le fueron metiendo gente, pero que aportó todo su dinero, después se quedaron en la muchedumbre, ¿no? O sea, como una persona más dentro de una sociedad, ¿no? O sea, son personas que tienen el poder y que pueden hacer lo que sean con la gente que quieran, cuando quieran y cuando se les antoje. Me acabas de recordar un dato curioso que no tenía planeado para poder contártelo, pero me lo acabas de desbloquear en automático. Al comienzo de la película hay una pareja que es la que invita a Tom Cruise y a Nicole Kidman. Repito, Tom Cruise es un doctor reconocido dentro de esta institución y los invita a una fiesta que es donde comienza pues todo esto, ¿no? Con cada detalle. Pero, ya volviéndome un poquito acá, loco en cuestión de las conspiraciones, esta pareja que los recibe, tienen una vestimenta similar al presidente Nixon y su esposa. Okay. Y casualmente Nixon también sale en los archivos Epstein junto a Donald Trump. Sí. Entonces es como que también muy directo y tal vez una forma, no sé en qué sentido, si de protesta o de rebelión, pero mucha casualidad que la vestimenta de esta pareja sea la misma, técnicamente la misma que Nixon y su esposa. Y es que aparte, tocayo, Nixon, es una de los emblemas de Estados Unidos, pero de manera negativa, ¿eh? O sea, la sátira que le revientan a Nixon es increíblemente fuerte. Si ahorita yo creo que la sátira que va a quedar con Donald Trump después de que se salga del poder, que lo deje, va a quedar igual o peor que con Nixon. O sea, a final de cuentas creo que sí estamos hablando de personajes que dentro de toda su propia historia y al ser tan polémicos, no te deja menor duda, aparte de que están involucrados con Epstein, ¿no? Yo lo mencionaba, como te lo decía, yo lo llegué a mencionar, decir, ok, el hecho de que estén involucrados no les está diciendo que sean o sea, que hayan tenido una relación con él, claro, no los hace completamente culpables.
pero tampoco dentro del ojo público, porque hay personajes que tú mencionas y dices, este probablemente no lo ha hecho, este sí. Son dos personajes que dice, probablemente sí entró dentro de este núcleo de trata de personas, ¿no? O sea, que se volvió también una secta por parte de Jeffrey Epstein. Entonces, como tú lo dices, acabas de bloquearlo como recuerdo. A mí se me hace más un tabú de decir, a ver, gente, se dan cuenta que también sus políticos hacen cosas extrañas, ¿no? Y no vamos muy lejos. Aquí en México, ¿cuántas películas no se han hecho así con ese tipo de formato? Sí, justamente con esa sátira dentro, pero demostrando una realidad que no puedes mentir porque también la estás viviendo. Exactamente, no es ajeno a nosotros, no es ajeno a lo que podemos percibir de cualquier político, de cualquier persona famosa. Entonces, lo vuelvo a repetir, que a pesar de que sea como conspirativo, yo creo que más lejos de una protesta, era más demostrar una verdad. Sí, ya tirar el telón, ¿no? Sí. de la obra. Bien, Ricardo, otro punto que te quiero mencionar el día de hoy con todo esto es justamente a Tom Cruise, porque se me hace muy irónico que protagonice una película que es de una secta cuando él, en sus propias palabras, está dentro de una religión que realmente pues estamos de acuerdo que es una secta. Sí. Entonces, quisiera darte este dato curioso porque también es importante para la trama y el significado que Kubrick tal vez le quiso dar al final de la película porque alguien más está involucrado. Ok. Otro detalle que muchos consideran inquietante es la participación, repito, de Tom Cruise. Cruise es uno de los miembros más conocidos de la Iglesia de la Cienciología, una organización religiosa que durante décadas ha sido acusada por críticos de comportamientos sectarios. La coincidencia que llama la atención es que el protagonista de una película sobre rituales secretos y sociedades ocultas sea precisamente alguien asociado a una organización controversial. Pero la historia se vuelve aún más curiosa cuando entra en escena la hija de Kubrick. Vivian Kubrick, quien trabajó con su padre en varios proyectos, terminó uniéndose a la Iglesia de la Cienciología. Este hecho generó una ruptura entre ella y su padre. Algunos fanáticos creen que Kubrick incluyó referencias indirectas a este conflicto dentro de la película. Sin embargo, esto nunca ha sido afirmado. De hecho, bueno, eso lo vamos a hablar en el siguiente punto, pero hay una escena dentro de la película que es el final, porque, pues sí, Tom Cruise y Nicole Kidman protagonizan una pareja, en ese momento también era una pareja real, pero tienen a una hija. Entran a una juguetería para que elija sus juguetes de Navidad, y en la plática, poco a poco, dos personas se van llevando a su hija discretamente, mientras ellos están conversando. Tienes dos significados, y el primero es el que te quiero explicar. El primero, muchas personas mencionan que es Stanley Kubrick, dándole referencia que esa niña es su hija, Vivian Kubrick, y que las dos personas son parte de la Iglesia de la Cienciología y que se la están llevando y se la están arrastrando a un mundo donde ya no hay vuelta atrás. Ok, ese punto yo me lo voy a reservar ahorita un poco para que lo pueda explicar un poquito con un poquito más de avidez. Me llama mucho la atención lo que tú mismo mencionas, el hecho de Tom Cruise, ¿no? La famosa Iglesia de la Cienciología. Yo recuerdo que dentro de todo lo poco que sé de la Iglesia de la Cienciología, es que ellos tienen no sé cómo decirlo, pero tienen tanto poder para acomodar a ciertas personas para que puedan brillar dentro de Hollywood, que determina mucho el auge y el poder que tienen, ¿no? En alguna ocasión alcancé a saber que inclusive el mismo Tom Cruise aporta mucho dinero de todas sus ganancias a esta iglesia, a esta organización, ¿no? Que se supone que, como su nombre lo dice, está dedicada a la ciencia, ¿no? Es una iglesia que su lado no es religioso como tal, sino es aportaciones científicas y darle prestigio a la gente que es inteligente, que no cualquiera puede entrar. Pero esta parte de los comportamientos sectarios, pues, creo que ha quedado muy evidentes, muy evidentes, porque hay personajes que no lo han dicho públicamente, pero lo han dicho anónimamente, de saber, estuve yo involucrado y me salí por estas situaciones y estas circunstancias, ¿no? Inclusive es muy controversial desde las personas que fundaron esta iglesia, desde las personas que tienen el poder de ella misma, ¿no? Entonces, Tom Cruise, a pesar de
que es muy venerado y es muy admirado por su trabajo, porque nadie niega que es un gran actor, sí deja ese vacío y ese hueco de, ok, ¿por qué sigue ahí? ¿No? ¿O qué es lo que Tom Cruise sabe y qué es lo que sabe la iglesia de la cienciología como para que no se puedan separar, ¿no? Entonces, son dos puntos importantes. El aspecto de su hija se me hace un detalle muy importante, lo que acabas de mencionar, ¿no? Si bien ella se une a esta iglesia y eso provoca la ruptura con su padre, la propia imagen, la propia escena te habla por sí misma de que ya había algo que ya conocía de más, ¿no? No porque ingresara a ella, sino porque ella lo conocía de antes. Y lo más irónico es que justamente tomara un actor de esta iglesia, bueno, perteneciente a esta iglesia, aparte ya era reconocido, para que él mismo lo representara. Te deja como la inquietud de que, como él sabe tanto, no le va a costar trabajo tener las reacciones genuinas de algo que ya conoce, ¿no? O sea, como que todo el rompecabezas se arma por sí mismo, por sí solo, cuando lo ves a detalle. Sabes también que es lo más curioso y que aporta dentro de esta, que lo hace más grande, ¿no? Porque es muy hollywoodense el rollo. El creador de la iglesia de la cienciología es un director de cine de ciencia ficción, Okay. que propuso una teoría y después de eso, obviamente empezó. Entonces, si lo quieres poner también más conspirativo, es alguien que realmente conoce muy bien el mundo de Hollywood y sus alrededores. Y sobre todo cómo se manejan entre ellos, ¿no? Como es muy controversial. La propia escena de Hollywood es muy controversial por sí misma, pero creo que esto lo vuelve mucho más controversial, ¿no? Comportamientos que podríamos llamar, si no erráticos, pero de mucho libertinaje para poder llegar al éxito, ¿no? Y que tienes que estar sometido ante una dirección, ante una formalidad religiosa, entre comillas, para poder seguirte manteniendo en la cima y en el éxito y soportar todo tipo de cosas, ¿no? Bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia y casi terminarla, vamos a proseguir con ahora la muerte de Kubrick, ya que el 7 de marzo de 1999, apenas 6 días después de mostrar el corte final de Ojos Bien Cerrados, los ejecutivos del estudio, más bien, ya cuando les mostraron el corte final a Warner en esta ocasión, Stanley Kubrick murió mientras dormía. La causa oficial fue un ataque cardíaco que tenía 70 años, pero para muchos el momento de su muerte resultó demasiado conveniente. Las teorías conspirativas comenzaron casi de inmediato. Algunos afirmaban que Kubrick había revelado demasiada información. Otros aseguraban que el estudio modificó la película después de su muerte. Incluso se ha dicho que aproximadamente 20 minutos del material original nunca llegaron al público. No hay pruebas concluyentes de estas afirmaciones, pero el misterio sigue alimentando la leyenda. Lo más curioso, y también dentro de lo que cabe de estos 20 minutos que ya no salieron para el corte final de Ojos Bien Cerrados, la teoría menciona que si de por sí ya nos habían adentrado en este mundo sectario, y es a lo que te quería llegar con el tema de Jeffrey Epstein, con el tema de P. Diddy y con varios que ya se están empezando a enlazar, si no es que ya lo hicimos antes, es que en estos 20 minutos Stanley Kubrick estaba demostrando el tema de la Ok. Entonces, esto no iba a ser comercialmente hablando bueno, sí, la película no lo es en general, pero no iba a ser una estrategia excelente para poder mostrar al público, pero se rumora, se dice que esos últimos 20 minutos ya era adentrando que toda secta, sí, tenía tintes. Estamos hablando de una palabra ya mucho más fuerte. O sea, ya creo que la misma gente lo va a entender y lo va a comprender, ¿no? No se me hace descabellado. Por lo mismo que el mismo tema que estamos tocando conforme a la película no se me hace descabellado que lo pudiera haber tocado y tampoco que lo hubieran cortado, reitero, creo que por la misma sintética de la época, sí te das cuenta de que pudiera haber existido esta parte de eliminamos esta escena, ¿no? Como tú dices, comercialmente no iba a ser benéfico para Warner, pero yo creo que también Warner podría haber quedado claro de que estás mostrando un producto que nunca se ha mostrado. Y es un tema demasiado delicado. O sea, como la gente lo va a tomar, ¿no? digerir. Y podría haber sido también hasta el fin de
si no el fin, pero hubiera venido una crisis para Warner, por credibilidad, por poder seguir siendo una buena productora, una buena casa de cine, o sea, sí se hubiera metido en un conflicto muy fuerte la compañía simplemente por sostener un proyecto así de esta magnitud. Sí, de por sí el proyecto por sí mismo ya es delicadísimo y tiene todos estos tintes conspirativos. Que el hecho de que nada más se rumora que pudiera existir este contenido, creo que no nos los deja fuera de la propia posibilidad de que no solamente haya pasado, sino que realmente pasó. Y reitero, creo que mostrar temas tan crudos hubiera terminado de englobar todo lo que es sectas. Lo hubiera terminado de englobar por completo y terminas de abrir todo el panorama. Pero, reitero, para la sociedad no estaba preparada. Sí, te digo que lo que hace más sospechoso este tema es que con este corte final de los 20 minutos que ya no salieron, con su muerte, que hoy en día sabemos que gente especializada puede provocar aparentemente un paro cardíaco, que en teoría para ellos puede ser sencillo, y realmente una edad no tan grande, 70 años no se me hace una edad tan longeva, y bueno, también dando a entender la calidad de vida que tenía Kubrick, pues no se me haría más bien muy raro que hubiera fallecido en estos términos. Entonces, espero que con ese episodio entiendas lo que significó Stanley Kubrick no solamente para el cine, sino también para la cultura en general, y que esta fue, podríamos decirlo, su última carta de advertencia de lo que ya estaba pasando y de lo que sigue pasando hoy en día. Es que no solamente es eso. Tú mencionaste un punto y yo me lo estaba saltando ahorita, en la parte de su fallecimiento. Suena muy extraño. O sea, 6 días después, ya hiciste el corte final, ya lo vieron más de una persona. Por ahí llegó y tenía que haber llegado a alguien de la iglesia de la Cienciología. No puedes descartar esa posibilidad, ¿no? Y que se muestre todo el contenido como tal, también no te puede quitar la idea de que sí lo de verdad lo silenciaron y lo mandaron a acabar con su vida de manera fulminante para poder dar un reporte de su fallecimiento. Mencionas algo bien importante, la calidad de vida, 70 años, había motivos como para que pudiera poder seguir trabajando. Claro que me queda, no sé, muy esclarecido ese tema de que sí hay, no sé, creo que en ese aspecto Stanley no solamente fue el padre de muchas películas de culto, o sea, aparte muy perfeccionista, sino que abrió una puerta que nadie se había dispuesto a abrir por temor a que no solamente se la cerraran, sino que terminaran como Stanley, ¿no? 4 metros bajo tierra. Sí, ya después hay una frase, ¿no?, que siempre dice, no sé, Stanley Kubrick tuvo que caminar, correr para que alguien más pudiera volar. Uh-huh. Fue el parteaguas para que también el cine se interesara más en este tipo de temas, que hubiera un apogeo sobre tratarlos y que han sido plasmados, obviamente en ocasiones con cierta libertad creativa, pero que igualmente suena pues demasiado realista, y creo que ningún guión que pertenezca a estas películas se le acerca a lo que realmente han pasado dentro de esos lugares. Pero, pues bueno, ¿qué te pareció este episodio, Ricardo? Te digo, personalmente creo que engloba muchas cosas que han pasado últimamente. Te digo, el tema de los Óscares, el tema de Jeffrey Epstein, el tema de los temas que se han hablado. Creo que puede englobar perfectamente todo. Es un resumen básicamente del mes, pero llevado a algo más. Y pues también rendirle tributo a Kubrick. No sé si fue una buena o una mala persona, pero creo que esta teoría de conspiración nos deja por años y por más y por muchísimos años. La teoría de conspiración está del 69, todavía prosigue. Entonces hay muchas cosas que no sé si se van a revelar o no, pero que siguen siendo un gran tema de conversación hoy en día. Me pareció muy interesante, demasiado no sé, creo que te abre mucho la mente en muchos aspectos. Es curioso porque está en tema de conversación sin que tú lo sepas. O sea, es un tema que puedes tocar hasta nada más por platicar de una simple película. Y como te lo acabo de decir, las teorías que surgen del 69, ahorita las de su fallecimiento, o sea, ya tiene más de 26 años muerto, perdón. No, 27 ya. Entonces, sí te habla de que muy probablemente
Stanley fue el padre de mucho del cine que conocemos hoy en día, ¿no? Que se enfoca mucho al oscurantismo. Pero lejos de eso, lejos de todo eso, el abrir una ventana para poder mirar hacia otro horizonte y otros temas que no se habían podido abarcar, te habla muy bien. Lo acabas de decir también, como que engloba toda esta parte, es el resumen de todo lo que pasamos en el mes. Y no sé, a mí me hace más ruido que el tema que más ha sonado. Los Óscares casi no sonaron, pero Jeffrey Epstein, cómo ha sonado y cómo no se ha cansado de sonar. Y dentro de todo, yo creo que más allá de un tributo es honrar un legado de una persona que aprovechó la única herramienta que tenía, que era el cine, para mostrar una realidad que pocos conocían. Pues bien, Ricardo, de esta manera terminamos el episodio. Realmente me agrada mucho que te haya gustado, y antes de terminarlo, pues algo más que desees agregar. No, yo creo que si a la gente quiere y se interesa, vaya a ver la película de Ojos Bien Cerrados, búsquela. Y yo lo voy a hacer también porque ya me dejaste muy intrigado para poder informarme más. Y donde quiera que esté Stanley Kubrick, que de verdad nos dejó un legado grandísimo. Más allá de todo lo que acabamos de hablar de las series de conspiración, deja un legado enorme. Pues bien, Ricardo, nada más hacer el pequeño comercial para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que aparecemos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de ex antes Twitter. Ahí estamos como @Miedos Podcast. También síganos en Spotify para que podamos llegar a más personas, también para que la plataforma nos pueda apoyar ahí. Estamos como @Miedos Nocturnos Podcast, y pues escuchen los episodios, síganos y califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y por último, pero no menos importante, el canal de YouTube @Miedos Nocturnos Podcast. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido que traemos para todos ustedes. Y bien, Ricardo, sin nada más que mencionar, muchísimas gracias por la plática del día de hoy. Me voy fascinado con la historia que se compartió en esta mesa y para la audiencia, esperando que también sea un tema de conversación para todos ustedes allá afuera. Y bueno, sin nada más que mencionar por el día de hoy, agradecerte, pero también desearte una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.